Todo bien, buenas noches, Valkyrie. Un gusto poder coincidir contigo en esta oportunidad. Qué bueno, igual de este lado, un placer para nosotros tenerte en esta plataforma. Señores, pues brevemente vamos a presentar a nuestro expositor del día de hoy. Tenemos el honor de compartir con el licenciado Cristian Cabrera Heredia, quien actualmente es coordinador del Departamento de la Oficina Nacional de Defensa Pública en la jurisdicción de San Cristóbal. Es licenciado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Lauro Cum Laude. Tiene una maestría en Admisión de Justicia Penal, una en Derecho Constitucional y realizó la formación pues para la capacitación de defensor público. También fue investigador público desde el periodo 2005 al periodo 2007, coordinador distrital, coordinador departamental y tiene una amplia experiencia docente. Fue mi profesor en la Escuela Nacional de la Judicatura y es un docente titular de esta alta escuela de estudio. Yo creo que empezar a hablar de los amplios y vastos logros que tiene Cristian pues nos tomaría toda la noche, porque es una persona sumamente humilde, pero sumamente preparada y capacitada para abordar cualquier tema en el ámbito de derecho. Así que sin más, vamos a aprovechar el tiempo con esta ilustre lumbrera que nos acompaña el día de hoy. Gracias, Valkyrie. Reiterarte las gracias por la invitación que nos hace de participar a través de tu plataforma y de compartir con tanta gente que sé que nos está siguiendo el día de hoy. Es un grato honor y espero poder llenar las expectativas generadas como consecuencia de la preparación de este curso. Bien, eh, lo importante es que el tema que nos atañe el día de hoy es un tema muy importante, ya que es la acción de amparo, pero abordado desde una perspectiva estratégica. Hablar de acción de amparo, estamos hablando de uno de los procesos constitucionales más importantes y sobre todo en un Estado democrático como es la República Dominicana. Mi exposición, o más bien la presentación del tema, lo haré siguiendo el siguiente esquema. En primer lugar, voy a hablar un poquito de lo que es la historia de la acción de amparo, cómo surge, cómo llega a nuestro ordenamiento jurídico y cómo se va desarrollando poco a poco con el paso del tiempo. También, luego vamos a ver lo que ha sido su evolución histórica, su desarrollo, para ver, digamos, las similitudes que hay respecto a cuando surgió por primera vez. Luego vamos a ver sobre los requisitos, o más bien las reglas fijadas por la Constitución de la República Dominicana y la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a las condiciones que debe reunir este instituto procesal para ver si el mismo realmente cumple con las exigencias constitucionales. Luego pasaremos a ver lo que es el desarrollo que hace la Ley 137-11, que es el documento jurídico que actualmente regula esta importante acción. Y en esta parte vamos a ver algunos consejos que suelo darle siempre a los abogados al momento de preparar o presentar una acción de amparo a los fines de que la misma tenga cierto nivel de efectividad. Y esto lo vamos a ver también utilizando de manera transversal algunos parámetros que ha fijado el Tribunal Constitucional en relación a este importante instituto procesal. Y por último vamos a abordar un tema muy importante, que es un problema que, digamos, tenemos en relación a lo que es la acción de amparo, y es las ejecuciones de las sentencias en materia de amparo, ya que de nada sirve tener una instituta como es esa acción bien regulada si al final de la jornada tenemos una sentencia favorable, pero no podemos ejecutar la misma. Entonces, en ese sentido, vamos a ver algunos inconvenientes que hay y vamos a darles algunas pautas que pueden ser muy útiles para lograr la ejecución efectiva de esta acción. Así que iniciamos. La acción de amparo es, reitero, una garantía procedimental o procesal tendente a lo que es la protección de derechos fundamentales. La acción de amparo entra dentro del grupo de aquel conjunto de procesos que son indispensables en un Estado democrático, como dije inicialmente. Y tomo como punto de referencia lo que establece un autor italiano llamado Mauro Capelletti, que cuando habla de los procedimientos constitucionales solía dividirlo en tres grandes bloques. En primer lugar, aquellos procesos o procedimientos constitucionales que él llamaba pertenecientes a la jurisdicción orgánica, que hacen referencia a aquellos procesos o procedimientos constitucionales
que se utilizan para proteger la supremacía de la Constitución y el orden constitucional. Una característica de estos procedimientos es que suele conocerlo el tribunal de mayor jerarquía dentro de un ordenamiento jurídico, ya sea el Tribunal Constitucional, como es República Dominicana, claro está, la Sala Plena Constitucional de un país, como ocurre, por ejemplo, en Argentina, quien es la Sala Plena de la Suprema Corte de Justicia, quien hace las veces del Tribunal Constitucional, o puede ser una sala de la Suprema Corte de Justicia, como ocurre en Costa Rica, o una Corte Constitucional, como ocurre en Colombia. Lo principal es que en este tipo de procedimientos, reitero, que tiene por objetivo proteger la supremacía de la Constitución o garantizar lo que es, digamos, la protección del orden constitucional, aquí se ven varios procedimientos. Está la acción directa de control de constitucionalidad, también está la famosa, el proceso relativo a lo que son los conflictos de competencia, el control difuso de constitucionalidad, que esta sería una excepción, por así decirlo, porque este tipo de procedimientos, en algunos sistemas, como República Dominicana, que tenemos un sistema mixto, puede conocerlo cualquier tribunal. Luego tenemos una segunda división, que es la jurisdicción constitucional de la libertad, que esta hace referencia al conjunto de procesos o procedimientos que tiene como objetivo fundamental proteger o procurar la protección de los derechos fundamentales. Y aquí entran entonces procedimientos tales como la acción de amparo, la acción de habeas corpus, la acción de habeas data. Su objetivo principal, insisto, es la protección de los derechos fundamentales. Y este tipo de procesos o procedimientos suelen ser atribuidos a tribunales ordinarios, por una razón sencilla: son los tribunales que, digamos, están más cerca del ciudadano, y el ciudadano puede acceder a ellos con mucha mayor facilidad. Y en última instancia tenemos la jurisdicción constitucional internacional de protección de derechos humanos. Aquí entran aquellos procesos o procedimientos a los cuales pueden acudir los ciudadanos de un país, siempre y cuando ese país se haya, digamos, permitido el acceso a los que son los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, que pueden ser de dos niveles: el sistema universal o los sistemas regionales. En el caso de República Dominicana, podemos acceder tanto al sistema regional, en este caso el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, como también al sistema universal, en este caso conformado principalmente por las instituciones que giran en torno alrededor de la ONU. Entonces, la acción de amparo, claro está, queda dentro de los procesos o procedimientos constitucionales de la jurisdicción de la libertad, y su objetivo principal es proteger derechos fundamentales. El origen de la acción de amparo se considera de que el amparo ha sido uno de los grandes aportes que ha hecho Latinoamérica al constitucionalismo moderno, porque el amparo tiene su origen en México. Inspirado, digamos, principalmente dos autores mexicanos, en este caso los juristas Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, que son considerados en México los padres del juicio de amparo. Pero esto a su vez se inspiraron en un libro que escribió Alexis de Tocqueville llamado La democracia en América. Este libro lo escribe luego de analizar las experiencias, sobre todo en Norteamérica, donde a él le llamaba mucho la atención esa posibilidad que tenían los jueces norteamericanos de invalidar actos legislativos por ser contrarios a la Constitución. Y entonces eso le llama la atención y desarrolla eso en el famoso libro, La democracia en América, que es posteriormente lo que le sirve de soporte a los autores antes citados para propiciar que en México primero se consagrara en la Constitución lo que es la acción de amparo y luego se desarrollara. Es a partir de ahí entonces que los demás países de Latinoamérica y luego de todo el mundo empiezan a integrar en sus ordenamientos jurídicos la acción de amparo como aquel mecanismo a través del cual se procura la protección de los derechos fundamentales. En República Dominicana, la acción de amparo llega a nuestro ordenamiento jurídico cuando República Dominicana en el año 1977 suscribe y ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente mediante la resolución 739 del 25 de diciembre del año 1977, donde a partir de ese momento la Convención Americana de Derechos Humanos pasa a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y en vista de que este instrumento en el artículo 25.1
establece la necesidad de que en todos los estados, digamos, suscribientes de esa carta, exista un procedimiento rápido y sencillo que les permita a los ciudadanos poder, digamos, atacar aquellos actos arbitrarios e ilegales que afecten sus derechos fundamentales provenientes, en este caso de las autoridades estatales o de personas que actúen en nombre del Estado. No obstante, digamos, República Dominicana suscribir esa carta en el año 77, desde esa fecha hasta el año 1999, a nivel práctico, no se utilizaba la figura de la acción de amparo. Prácticamente era inexistente. Es hasta el año 1999, específicamente a partir de un proceso, una acción presentada por una empresa, la empresa Avon, donde presenta una acción ante la Suprema Corte de Justicia, en la cual le solicitaba, en primer lugar, que trazara, intentan atacar una sentencia, en este caso sentencia que habían sido dictada por los juzgados de trabajo del Distrito Nacional, en unos procesos que ellos consideraban que no se respetaron las reglas del debido proceso y que por vía de consecuencia se vieron afectados sus derechos fundamentales. Entonces su intención era que esas sentencias no se ejecutaran, pero no tenía en ese momento ninguna vía jurisdiccional para poder, digamos, propiciar un ataque efectivo a ese tipo de sentencias. Y es por eso que, sustentado en el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y tomando en cuenta también ciertas facultades que la Ley 821 le confería a la Suprema Corte de Justicia, sobre todo, de llenar los vacíos normativos que afectaran lo que era el acceso a la justicia de las personas, ellos entonces presentan una acción ante la Suprema Corte de Justicia solicitándole, en primer lugar, que reconozca que la acción de amparo es un proceso propio de lo que es el ordenamiento jurídico dominicano, por tener base en el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En segundo lugar, que desarrollaran el procedimiento a través del cual las personas pudieran hacer uso de ese instituto procesal. Y una tercera solicitud era que ordenara la suspensión de las ejecuciones de la sentencia que ellos pretendían atacar a través del recurso que presentaron ante dicho tribunal. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia, en fecha 24 de febrero del año 99, conoce de dicho recurso y se pronuncia, en primer lugar, reconociendo que tal y como establecían los accionantes, que la acción de amparo era un instituto de República Dominicana y por lo tanto, al tener sustento legal en el artículo 25.1, debía reconocerse como tal. En segundo lugar, reconoció la inexistencia de procedimientos y, haciendo uso de las herramientas de la Ley 821, decide reglamentar dicha acción, estableciendo en primer lugar de que esta acción tenía que tener la característica de rapidez, sencillez y efectividad, y por eso hace uso de un procedimiento que existía en ese momento, que es la demanda en referimiento, que tenía características similares a las que se describen en el artículo 25.1, y por eso decide que ese sea el procedimiento que se siga. También toca un aspecto interesante y era la posibilidad de que a través de esa acción se pudieran atacar sentencias, lo cual era un tema, digamos, interesante porque en esa época casi todos los países latinoamericanos que tenían la acción de amparo, habían decidido que a través de esta vía no se pudieran atacar sentencias. Ellos reconocen que sí es posible, pero hacen advertencia. Dice que su uso sería limitado. De ahí que a través de la acción de amparo los accionantes no podían pretender procurar que una sentencia no se ejecutara obviando lo que son las vías recursivas, más o menos diciendo de que sería posible en casos excepcionalísimos. Entonces, al emitir su fallo, reitero, aparte de establecer que el procedimiento a seguir sería lo relativo a lo que es la demanda de referimiento, hace algunas precisiones diciendo que la competencia la iban a tener los jueces de primera instancia, justificando para ello de que era el juez más cercano porque tiene competencia territorial en cada distrito judicial, es un juez asequible. También establece de que el accionante disponía de un plazo de 15 días para presentar su acción de amparo, contado a partir de la producción del acto lesivo. Otro aspecto importante que reconoce la Suprema en ese caso es que el amparo debía proceder no solamente en contra de actos, omisiones
Miren, primero, omisiones y actos lesivos a derechos fundamentales que provenieran no solamente de los poderes públicos, sino también de los particulares, lo cual también se considera un avance muy importante. Y además se establecía de que la vía recursiva en contra de la decisión que rechazase una acción de amparo era el recurso de apelación. Entonces, con esa sentencia, la Suprema llena ese vacío normativo que existió en República Dominicana desde el año 77 hasta el 99, y a partir de ese momento la acción de amparo empezó a ser un procedimiento constitucional reglamentado adecuadamente y que permitía el acceso de las personas. Del 99 al 2003 se da el siguiente cambio, y es que en el año 2003, específicamente en el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, se instaura por primera vez en una ley ordinaria lo que es la figura de la acción de amparo, quedando reconocida en el artículo 325 de ese código como aquel proceso o aquella vía judicial que podían utilizar cualquier niño, niña o adolescente cuando algún derecho fundamental fuera conculcado. La ley reconoce la figura de la acción de amparo, pero no desarrolla procedimientos, de ahí que se mantuvo el procedimiento trazado en la sentencia del 24 de febrero del año 99. Es en el año 2006 donde ya de manera formal, si se quiere, el Congreso de la República crea la famosa ley 437 del año 2006, que establece lo que es el procedimiento para la acción de amparo. Una ley que vino a sustituir, las reglas procedimentales fijadas por la Suprema, desarrollando adecuadamente lo que era la figura de la acción de amparo, manteniéndose vigente esta regulación hasta el año 2011, cuando es sustituida por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, que es el marco legal que actualmente sirve de base para las tramitaciones de la acción de amparo, resaltando el cambio significativo que se produjo en el año 2010, cuando se consagra en la Constitución la acción de amparo como un mecanismo protector de derechos fundamentales en el artículo 72. Ese fue el proceso por el cual tuvo que transcurrir lo que fue la acción de amparo para la configuración del proceso que hoy tenemos vigente. Ahora bien, del contenido de la Constitución, ya que dije que está consagrado en el artículo 72, se desarrollan algunas reglas o pautas que tiene que seguir el legislador ordinario para la reglamentación de la acción de amparo. Y esto se da por un proceso, que ha vivido Latinoamérica, de tratar de proteger los institutos procesales, sobre todo a los fines de que no sean mutilados con mucha facilidad por parte de los legisladores. Y República Dominicana hace acopio de esas importantes precisiones. Y es por eso que desde la Constitución se proyectan obligaciones desde el punto de vista procesales que tienen que reunir este procedimiento. La primera regla derivada de la Constitución es que la regulación de la acción de amparo tiene que hacerse mediante una ley orgánica. Y eso es una exigencia derivada del artículo 112 de la Constitución, que establece un conjunto de presupuestos, por así decirlo, o situaciones que tienen que ser reguladas por leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son leyes especiales que lo que hacen es completar el mandato constitucional sobre temas que son relevantes. Y uno de esos temas relevantes son los procedimientos constitucionales, siendo el amparo uno de ellos, por lo tanto tenía que ser regulado por una ley orgánica. Evidentemente que esta obligación se cumple en República Dominicana, porque la ley 137-11 tiene categoría de ley orgánica, por lo que reitero que se cumple con esa parte. Una segunda obligación que es relativa a los procedimientos constitucionales es la necesidad de que sean dotados de la garantía de no suspensión durante los estados de excepción. Y esta es una obligación derivada de dos disposiciones. En primer lugar, del artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece una serie de presupuestos, tanto de derechos como de garantías, que no pueden ser objeto de limitación durante la vigencia de un estado de excepción. Y queda incluida dentro de ese grupo lo que es la acción de amparo. Eso también lo retoma la Constitución de República Dominicana en el artículo 263 y 266, donde se establece de que en
en cualquiera de las modalidades de los estados de excepción, no puede suspenderse la acción de amparo. Y Tú muestra de sabes, ello... Cristian, que ese es un punto muy interesante que tú traes a colación, porque hemos tenido situaciones, y de hecho hemos tenido conocimiento con sentencia en mano y todo, que existen jurisdicciones que han rechazado acciones de amparo o la han declarado inadmisible bajo el entendido de que por el estado de necesidad o por el estado de emergencia en el que nos encontramos actualmente, como que no tienen la capacidad para conocer de ese tipo de acciones. Entonces, básicamente dejan el proceso y todo lo que ello conlleva en un limbo jurídico, y evidentemente que es una motivación que cuando nos vamos al núcleo duro de la norma, de lo que tú estás hablando, pues tampoco como que procede mucho en derecho. Ya, es que esto obedece a algo que planteaba Luigi Ferrajoli, que dice que los derechos valen lo que valen sus garantías, porque se ha demostrado que en un sistema o un ordenamiento jurídico donde los derechos no tengan un resguardo, en este caso mecanismos procesales que permitan, digamos, procurar su protección, esos derechos serían letra muerta. Entonces, si en un estado de excepción hay derechos que se mantienen intactos, que no pueden ser restringidos, evidentemente que las garantías previstas para esos derechos tienen que correr con la misma suerte y por lo tanto tienen que mantenerse intactos. Y es bajo esa lógica, ¿no?, que, digamos, actúa el ordenamiento jurídico dominicano, y ahí que reiteramos, la acción de amparo debe mantenerse vigente, y eso por lo menos lo respetó el Poder Ejecutivo y el Congreso, ¿no?, con la declaratoria del estado de emergencia, donde claramente deja vigente la acción de amparo, y el propio Poder Judicial de República Dominicana, cuando en el acta número 2, que, digamos, limita los servicios judiciales, con claridad deja vigente la acción de amparo y establece de que en este estado actual es competencia de los únicos jueces que están vigentes, que son los jueces de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente. Pero reitero, esta también es una obligación derivada del cumplimiento de reglas que tiene que contener lo que es la reglamentación de la acción de habeas corpus, que en términos formales, ¿verdad?, quedan cumplidas. Ahora bien, del contenido del artículo 74 también se derivan otras cuestiones importantes que hay que considerar. Lo primero es que en el artículo 72 se indica con claridad cuáles son los actos que pueden ser atacados a través de una acción de amparo. Y aquí se dice con claridad que pueden ser tanto los actos lesivos como las omisiones lesivas. Y esto guarda coherencia con la idea desarrollada por el sistema interamericano de que la afectación de un derecho fundamental puede provenir tanto de una acción como de una omisión. Y esto está vinculado con el concepto de derechos fundamentales que manejamos actualmente. Por ejemplo, tenemos la posición que asume un autor llamado Foundes Ledesma, que establece que los derechos humanos son aquella prerrogativa que todo individuo tiene con relación a los órganos de poder, pero de ellas se derivan 4 dimensiones esenciales. Lo primero es que esta prerrogativa permite que el ser humano pueda preservar su dignidad. Y para ello, para poder preservar su dignidad, estos derechos se proyectan como limitaciones a los poderes y también a los particulares de no realizar acciones que tiendan a disminuir lo que es la dignidad del ser humano. De igual modo, los derechos se proyectan como límites que permiten excluir la interferencia del Estado en esferas esenciales del individuo. Y básicamente eso lo podemos conectar con derechos de primera generación. Por ejemplo, derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad lo que procura es que el Estado no interfiera en la esfera íntima del individuo. Pero también los derechos permiten asegurar la prestación de determinados servicios que son esenciales para los individuos. Y ahí entonces los estados asumen un rol activo. En ese caso, los derechos representan para el Estado obligaciones de dar las condiciones para que los individuos puedan desarrollarse plenamente en el marco de una sociedad. Y esto básicamente lo podemos conectar con los derechos, los mal llamados derechos de segunda generación, más bien los derechos económicos, sociales y culturales, que son prestacionales porque para su cumplimiento el Estado tiene que crear las condiciones. Está el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda. Pero además, los derechos reflejan la exigencia básica necesaria para cada ciudadano para proyectarse adecuadamente en el seno de una sociedad. De ahí que, claramente, las afectaciones de derechos fundamentales pueden provenir tanto de actos como de omisiones
y la acción de amparo permite atacar ambos supuestos. De ahí que la violación de un derecho fundamental puede realizarse de estas dos maneras. Y esta parte es importante para una persona al momento de redactar una acción de amparo, ya que lo primero que debe identificar una persona, o un abogado más bien, es el acto lesivo. E identificar si ese acto lesivo es como consecuencia de una acción o como consecuencia de una omisión, ya que la argumentación va a ser diferente. De igual manera, también del artículo 72 se proyecta otro elemento muy importante, y es que estos actos pueden provenir por órgano del Estado, por agente del Estado, pero también por los particulares, que fue un tema que en su momento generó mucha discusión, sobre todo dentro del marco del sistema de protección internacional de los derechos humanos, ya que en principio los tratados internacionales proyectaban la idea de que el sujeto, y es así, la persona internacionalmente responsable por violación de derechos siempre son los estados, pero en relación a los actos que pueden generar esa responsabilidad internacional, el sistema después desarrolló la tesis de que esos actos podrían provenir directamente del Estado, por agentes del Estado, pero también por los particulares. Y en ese caso, la famosa generación de responsabilidad indirecta por parte de los estados, ya sea por permitir o por, digamos, ser cómplice, ¿no?, de las violaciones a derechos fundamentales realizados por terceras personas. Esto surge a partir de una famosa tesis o teoría, la teoría del Dwyer-Wirkung, perdónenme mi inglés, desarrollada en el derecho alemán en la década de los 50, donde se establecía que no se podía sustentar la idea de que los únicos violadores de derechos eran los estados, porque con el paso del tiempo y sobre todo con el desarrollo económico, hay grupos económicos que evidentemente se colocan en una posición de ventaja respecto de los ciudadanos y por lo tanto tienen capacidad para afectar sus derechos. De ahí que era necesario también establecer la posibilidad de que estos pudieran ser responsables o pudieran ser sujetos, digamos, pasivos de lo que son las violaciones a derechos fundamentales. Entonces, esta parte también queda reconocida en el artículo 72 de la Constitución de la República Dominicana. Otro aspecto importante que también se deriva del artículo 72 son los tipos de amparo. Del artículo 72 se proyecta que la acción de amparo puede ser, en primer lugar, un amparo ordinario, y es cuando hay una afectación inminente, más bien una afectación material, instantánea, en este caso de un derecho fundamental, pero también tenemos el amparo preventivo, que da cuenta de aquella situación en la que existe una posibilidad inminente y real de que se pueda materializar una violación a derechos fundamentales, permitiéndose en ese supuesto de que se presente la acción, en primer lugar con el propósito de que la violación se materialice, y en caso de que se materialice, entonces da lugar a la conversión de la acción, sobre todo a partir de los criterios desarrollados por el TC, que incluye a nuestro ordenamiento jurídico la famosa figura de la conversión de la acción de amparo. Otro aspecto es que de la propia Constitución también se deriva lo que es el amparo colectivo, que es aquella acción de amparo, digamos, que tiene como propósito la protección exclusiva de derechos colectivos y difusos. Y aquí hago una aclaración. El amparo colectivo no lo delimita la cantidad de accionantes. El amparo colectivo lo delimita el tipo de derecho que se pretende proteger. De ahí que si el amparo, vamos a poner un ejemplo, supongamos que presentemos una acción de amparo en favor de las personas privadas de libertad, la cárcel de la Victoria, 8.000 y pico de personas privadas de libertad, eso no es un amparo colectivo. Ahí vamos a tratar de proteger lo que es la vida, la salud, esos son derechos individuales. Eso es un amparo ordinario, lo único es que va dirigido a proteger un gran grupo de personas. Por igual es un amparo ordinario porque procura protección de derechos individuales. El amparo colectivo procura la protección de derechos colectivos que nuestra Constitución define de manera clara, como por ejemplo el derecho al medio ambiente. Entonces hay que hacer esa aclaración porque para el tema del amparo colectivo hay requisitos especiales, sobre todo para el tema de la calidad para poder accionar. Luego tenemos también el amparo de cumplimiento, que es un amparo especial y dirigido principalmente en contra de instituciones del Estado,
y a través de este procuramos la realización de un acto ordenado por una ley que su no ejecución afecta a derechos fundamentales. También es un amparo especial porque tiene requisitos de admisibilidad diferentes a lo previsto para el amparo ordinario. Tenemos también el amparo electoral, que es un amparo también especial, que tiene como único propósito proteger los derechos relativos a lo que es la participación política. Y su especialidad es tal de que es un amparo que es conocido exclusivamente por el Tribunal Superior Electoral. Entonces, te iba a decir, Cristian, que es muy importante esa distinción que haces entre lo que es el amparo que va dirigido a la colectividad, porque de hecho ha pasado muchas veces que se solicita un amparo, como bien por ejemplo, el amparo que hicimos en la carcelita de la provincia de Santo Domingo, y que por poco nos lo declaran inadmisible porque el juez entendía que era un amparo colectivo porque iba dirigido a una población amplia. Y evidentemente los requisitos de forma, al ser diferentes, tal vez no se pudieran haber cumplido. Entonces, es importante tratar de tener en claro esa división o esa diferencia para que en un momento determinado uno pueda tener argumentos suficientes para poder mantener la calidad que tenemos en un amparo que vaya dirigido a múltiples personas. Y el derecho que se trata de resguardar es un derecho individual. Así es, muy válida el aporte. Otro aspecto importante que se deriva del artículo 72 es que también, digamos, desarrolla o plantea exigencias o requisitos que debe cumplir el procedimiento desde el punto de vista de su estructura. Por ejemplo, el artículo 72 se proyecta que el amparo debe ser un recurso sencillo y no sujeto a formalidades. Y estas dos obligaciones se derivan tanto del artículo 25.1 de la Convención como del artículo 72 de la Constitución. Y aquí hay que hacer un análisis, ¿no? Y hacernos la siguiente pregunta. ¿Realmente la acción de amparo de República Dominicana es un recurso sencillo y no sujeto a formalidades? Y solamente tenemos que hacer una pequeña mirada al artículo 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, donde se plantean una serie de requisitos que deben de ser cumplidos por la acción de amparo. Requisitos, uno de ellos, por ejemplo, las famosas causas de inadmisibilidad, que es obligación del accionante tener que superarla. Bien, aun cuando conocemos el rol activo que tiene el juez en materia de amparo, pero a nivel de entrada, ¿no? Se presentan requisitos que son un poquito fuertes. Igual, la exigencia que hace la ley de que el accionante tenga que establecer cuál es el derecho fundamental que está siendo conculcado. Y ese tipo de ejercicio, solamente estamos en condiciones de hacerlo los abogados. Y en ocasiones no todos los abogados están en capacidad de poder identificar qué tipo de derecho se violenta con una acción o una omisión. Igual está el hecho de que en principio también se exige de que la acción se presente de manera escrita, aun cuando la ley ahí, digamos, crea una excepción, y es que permite que la secretaria del tribunal, en aquel supuesto de que la persona que va a presentar el amparo no sepa leer y escribir, entonces la secretaria reciba la información y ella redacte la instancia y entonces la persona lo firma. Pero reitero, la idea de la Convención Americana y creo que también de la Constitución es que ese tipo de recursos pudiera ser presentado por cualquier persona. Y yo entiendo que quizás esa parte en algunos supuestos genera mucha limitación y su efectividad dependerá mucho de la apertura que tenga la persona que va a recibir la acción. Por ejemplo, tengo buena experiencia de mi jurisdicción en San Cristóbal, donde un juez, que lamentablemente murió a final del año pasado, su tribunal tenía una apertura bastante interesante, y lo cual permitía que estudiantes pudieran presentar amparo de manera oral, sin necesidad de abogado, y lo conocieran sin necesidad de abogado. Pero la idea es que la ley lo contemple ese tipo de situaciones. Por lo que veo, en cuanto a esa parte, es una especie de limitante y hasta si es posible incumplimiento de esas reglas derivadas del artículo 25.1 de la Convención y 72 de la Constitución. Otro aspecto es que la ley plantea que el recurso sea rápido y sumario. Y me parece que esta regla hasta cierto punto queda garantizada en la ley, por dos razones. La ley prevé una tramitación normal del recurso,
que plantea la posibilidad de que una vez depositado a los 3 días el tribunal emite el auto para que la parte interesada notifique a la parte accionada y da un plazo de 5 días para el conocimiento de la audiencia, que estaríamos hablando como mínimo 8 días hábiles, pero prevé la posibilidad del procedimiento sumario, es decir, que en los casos de urgencia, el accionante, claro, por instancia motivada, es decir, justificando por qué su amparo es de urgencia, entonces el amparo se pueda autorizar que notifique al accionado de hora a hora y que la audiencia se conozca de hora a hora. De ahí que entiendo que la norma, digamos, cumple o permite que esta parte pueda ser cumplida respecto de la acción de amparo. Otro aspecto importante es que la Convención exige que el recurso sea efectivo. Y efectividad implica que no basta con que existan tribunales que conozcan de la acción, que no basta que la acción se conozca oportunamente. La efectividad va ligada a la ejecución de lo que se decida, sobre todo cuando la acción es admitida. Por eso yo digo que cuando nuestra Constitución habla en el artículo 68 de tutela judicial y efectiva, está diciendo que no basta con que existan tribunales que me decidan mi causa. Es necesario también que esa sentencia del tribunal pueda ser ejecutada en su totalidad. Por lo que vamos a ver ahorita algunas debilidades que pueden existir respecto de este requisito. También habla de que el recurso debe ser preferente, es decir, que en supuestos en los cuales puedan coincidir la acción de amparo y otro tipo de proceso, debe darse preeminencia a la acción de amparo. Me parece que esto queda resguardado, ya que si bien la existencia de otra vía judicial abierta es una causa de inadmisibilidad de la acción de amparo, la ley exige que el juez en esos supuestos tenga que identificar la otra vía, pero además explicar, o más bien justificar, que la otra vía es más efectiva que la acción de amparo. Por eso yo digo que difícilmente se puede se puede inadmitir una acción de amparo bajo esta causal, ya que el único quizá procedimiento que puede ser similar a la acción de amparo es el referimiento, pero no me parece que otras vías judiciales pudieran tener tanta efectividad como la acción de amparo. También, en cuanto al procedimiento, el conocimiento del proceso tiene que ser oral y público, eso también se garantiza, a tal punto de que la ley prohíbe que se declare un amparo inadmisible en la puerta, como dicen los procesalistas, y ahí que el tribunal está obligado a instrumentar el proceso, aunque luego de la instrumentación pudiera acoger una de las causas de inadmisibilidad. Y además el amparo es gratuito, que es otra exigencia también derivada de la Convención Americana. Por lo que esas son las características y reitero, más de un 80% me parece que el procedimiento previsto para la acción de amparo satisface. Otro aspecto importante es lo relativo a quienes están habilitados para presentar una acción de amparo. Y me parece que también el procedimiento cumple con esta exigencia constitucional, ya que permite que la acción de amparo lo presente directamente la persona afectada en sus derechos o un particular en su nombre. Además, permite que las personas morales puedan presentar acciones de amparo, claro, siempre y limitado, ¿verdad? Porque tenemos que entender que si bien las personas morales son titulares de derechos, pero no de todos los derechos, sino de los derechos de los cuales ellos puedan ser titulares, pero la norma permite que ellos puedan presentar ese tipo de acciones. Por lo que también en cuanto a esta parte, digamos, la acción cumple con la exigencia constitucional. También otro aspecto importante relacionado con lo que es la acción de amparo es la indicación de los derechos que a través de la misma se protegen. Claramente delimitamos, ¿no?, que protege todos los derechos a excepción de los derechos protegidos por el habeas corpus, en este caso el derecho a la libertad, y los derechos que se protegen a través del habeas data, que es el derecho a la autodeterminación de datos. Fuera de esos supuestos, entonces, el mecanismo para proteger derechos sería la acción de amparo. Entonces, hablemos del procedimiento. Como bien establecía, la acción de amparo se presenta de manera escrita, con la excepción que prevé la norma de que si la persona no sabe leer y escribir, entonces la secretaria sea la persona que redacte la acción de amparo, digamos, desarrollando los actos o las acciones lesivas a los derechos fundamentales. Y esto tiene una conexión muy importante con los principios rectores previstos para la acción de amparo,
y sobre todo lo referente a los poderes del juez en materia de amparo, sobre todo el rol activo. De ahí que se supone que al juez de amparo lo que le interesa son los hechos. Ya el tema jurídico él lo puede suplir. Bien, y eso guarda relación con porque recordemos que el amparo pudiera ir a presentarlo directamente a una persona que no sepa nada de derecho, pero esa persona sí puede explicar en qué consiste el acto que él considera que está afectando sus derechos fundamentales. También la norma exige con otras condiciones, como es la identificación del accionante, y esto es esencial para que el juez sepa a quién es que va a proteger en caso de que acoja la acción de amparo. Igual la identificación de la persona accionada, aunque en cuanto a esta parte la exigencia es menos rígida y es entendible. Es decir, si la persona no sabe quién es que está afectando sus derechos, esto no es un requisito, ¿no?, para no permitir el acceso a la acción de amparo. Porque estos son de las partes que el juez puede suplir, como vamos a ver a través de las famosas medidas de instrucción que él puede adoptar aún de oficio. Lo más importante para mí de lo que es los requisitos para la presentación es la identificación del acto lesivo a los derechos fundamentales. Y aquí, como advertí ahorita, el abogado, sobre todo si es el abogado que va a presentar la acción, lo primero que tiene que identificar es si la violación es producto de un acto o de una omisión. Bien, y el consejo que yo doy es que los actos lesivos siempre están vinculados con posibles afectaciones a derechos de primera generación, es decir, derechos de libertad, que son aquellos derechos frente a los cuales los estados asumen una obligación de respeto, una obligación de no interferir. Bien, pero si son derechos de segunda generación, casi siempre están vinculados al incumplimiento de la obligación de garantía. Es decir, en este caso el Estado no cumple con lo que estaba obligado a cumplir y eso provoca la afectación a derechos fundamentales. Entonces, en la instancia, el abogado tiene que delimitar bien esta parte, porque también esto tiene efecto importante al momento de presentar las conclusiones al juez de amparo y al momento del juez decidir la acción. Otro aspecto importante es la indicación de los derechos fundamentales conculcados. Ahí entonces el abogado tiene que hacer un ejercicio de adecuación del hecho lesivo en los derechos fundamentales. O un aspecto importante es que la base jurídica que sirve de base para la presentación a una acción de amparo no solamente son los derechos reconocidos en la Constitución, sino también aquellos derechos reconocidos en normas internacionales de derechos humanos que integran lo que es el bloque de constitucionalidad. Es decir, que yo puedo sustentar una acción de amparo en derechos que estén reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Convención de Belén du Pará, etc. Lo importante es que sea una norma que integre lo que es el bloque de constitucionalidad. Luego también la norma exige que la persona indique de forma clara y precisa, ¿verdad?, el derecho fundamental conculcado, pero también que establezca la fecha en la cual está redactando la instancia y que la firme, que son requisitos, si se quiere, formales, pero que su incumplimiento no podría afectar la acción de amparo. Entonces, reitero, desde mi modo de ver, la norma permite que el amparo se presente tanto de manera escrita como de manera oral. Bien. Entonces, en cuanto a la parte procedimental, luego de presentar la acción de amparo, vienen las atribuciones del tribunal. Y aquí vamos a hablar de la competencia. La competencia en materia de amparo recae exclusivamente sobre los jueces de primera instancia. Bien, aquí yo hago una crítica y yo digo que realmente me parece que eso puede constituir una limitante para muchos casos. Sabemos de que el juez más cercano al ciudadano es el juez del juzgado de paz. Porque se supone que en cada municipio, sobre todo importante, existe un juzgado de paz. Y hay lugares, y los jueces de primera instancia están colocados en los distritos cabecera de las provincias. Pero tenemos lugares donde hay municipios muy apartados. Siempre pongo el ejemplo del municipio de Gaspar Hernández, que cuando empecé a estudiar esto fue que yo me di cuenta que pertenecía a Moca, porque para mí pertenecía a Puerto Plata, porque está más cerca de Puerto Plata. Entonces, Gaspar Hernández está a una distancia bastante considerable de Moca, en este caso del municipio de Espaillá. Entonces, para presentar una acción de amparo, un municipio de Gaspar Hernández tiene que trasladarse a Moca.
y en ocasiones eso puede constituir una limitante a lo que es el acceso a la justicia, porque la distancia es demasiado grande. Entonces y además también por otro asunto, si la justificación para colocar al juez de primera instancia como el juez constitucional es por la capacidad, me parece que no es un argumento válido, porque a nivel práctico, la labor de primera instancia la desarrollan muchos jueces de paz. Y además, a nivel de formación, si yo tengo, hay garantías, ¿verdad?, de que los jueces de paz están formados en justicia constitucional, porque eso forma parte de su programa de formación en la Escuela Nacional de la Judicatura. Y ahí que a nivel, digamos, de conocimiento, están dotados, digamos, del conocimiento necesario para poder conocer este tipo de acción, por lo que, a mi modo de ver, espero que eso algún día cambie, esa competencia debería ser otorgada a los jueces de paz y pudiera también atribuírsele conjuntamente con los jueces de primera instancia, pero actualmente eso no es posible. Y de hecho, una de las sentencias conocidas por el Tribunal Constitucional en sus inicios, a raíz de una acción de amparo que conoció un juez de paz de San Juan de la Maguana, donde tuteló el derecho al acceso al agua de unas personas, cuando fue presentado el recurso de revisión, la sentencia fue anulada por el Tribunal Constitucional, estableciendo de que la competencia es una facultad exclusiva del legislador y en este caso el juez que conoció esa acción no era competente. Espero que ese precedente cambie algún día o que exista un cambio legislativo que permita entonces que el juez de paz pueda conocer de la acción. A nivel de primera instancia, será el competente el que sea más afín al derecho fundamental conculcado. Por ejemplo, cuando la acción de amparo sea en contra de la administración pública, el juez competente o el tribunal competente va a ser el Tribunal Contencioso Administrativo. Si es un derecho vinculado a lo que es el área civil, sería competente el juez de primera instancia en materia civil. Si es un derecho fundamental conculcado a un privado de libertad condenado de manera definitiva, la competencia del juez de ejecución de la pena. Es decir, el abogado tiene que identificar esa parte para saber para depositar la instancia por ante el juez de primera instancia que sea más afín. Ahora bien, si un tribunal se declara incompetente, el tribunal tiene que identificar cuál es el tribunal competente y remitir las actuaciones a ese juez. Y el juez que recibe las actuaciones está obligado a conocer de la acción aun cuando no sea competente. Y esa parte de la ley me parece muy interesante porque eso evita que se genere un círculo vicioso. Yo digo relajando a veces que pudiera ser caso de que se presente un amparo un poquito problemático y un juez se declara incompetente, aún siendo competente, y le remita las actuaciones a otro juez que no le caiga bien. Ese juez que no le caiga bien, lamentablemente, está obligado a resolver el problema, porque no puede declararse incompetente. También si la persona accionante es un niño o adolescente, la competencia recaería sobre el tribunal, sobre la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes. Otro aspecto importante que tenemos que tratar acá son las famosas causas de inadmisibilidad de la acción de amparo. Y yo siempre digo que esta parte es muy importante para un abogado y recomiendo que cuando se esté desarrollando una acción de amparo, el abogado, se anticipe a las posibles causas de inadmisibilidad que plantee el adversario. En primer lugar, la primera causa de inadmisibilidad que establece la ley, que las causas están contenidas en el artículo 70 de la ley 137-11, es que no procede la acción de amparo cuando existe otra vía jurisdiccional idónea o abierta o disponible para proteger el derecho fundamental que se pretende tutelar a través de la acción de amparo. Esto obliga a los abogados a, cuando deciden presentar una acción de amparo, analizar si existen otras vías jurisdiccionales disponibles. Demostrado que no existen otras vías, entonces puedo presentar mi acción de amparo. El Tribunal Constitucional ha fijado criterios, sobre todo para los jueces, para inadmitir una acción de amparo por una de estas causales. Ellos exigen dos condiciones. Primero, no basta con decir que hay una vía, usted tiene la obligación de identificarla. Es decir, establecer cuál es la vía jurisdiccional disponible. Pero además, y es lo más importante para mí, establecer o justificar por qué usted considera que esa vía es más expedita y más efectiva que la acción de amparo. De hecho, uno de los estándares es que esa vía jurisdiccional contenga, por ejemplo, la posibilidad
de que la persona afectada en su derecho pudiera hacer uso de medidas precautorias para proteger de manera previa el derecho, etc. Entonces, cuando es posible presentar, en este caso, una demanda en referimiento, en este caso es inadmisible la acción de amparo porque el referimiento sí es una vía efectiva e inclusive pudiera ser más efectiva que la acción de amparo. Estos criterios lo han sentado en sentencia como la 21/2012, 376/2014. Hay una vasta línea jurisprudencial en este sentido. La segunda causa de inadmisibilidad es que la ley exige que la acción de amparo se presente dentro de un plazo de 60 días contado a partir de la conculcación del derecho fundamental. Y aquí la estrategia es identificar a partir de qué momento se puede empezar a computar ese plazo. La ley dice a partir de que la persona, o más bien el agraviado, tenga conocimiento del acto o la omisión lesiva a sus derechos fundamentales. ¿Cómo una persona tiene conocimiento de violación a los derechos fundamentales? Aquí hay que tomar en cuenta las características particulares de las personas. Uno le puede exigir, digamos, o suponer que una persona tiene conocimiento de la misma manera que tú lo haces respecto de un abogado o de la manera en que tú lo haces respecto a una persona que vive en un campo apartado de República Dominicana. Porque es posible que tú te encuentres con personas que no sepan que determinada prerrogativa sea un derecho fundamental para él. Entonces, aquí hay que hacer, digamos, los jueces tendrían que hacer una tutela judicial diferenciada, es decir, tomar en cuenta las condiciones socioparticulares del accionante para poder medir a partir de qué momento empiezan a computar el plazo. Esto tiene una excepción y es en los casos de violaciones continuas, donde el Tribunal Constitucional ha dicho que hay supuestos en los cuales el plazo no perime, sino que se prolonga con el paso del tiempo. Ellos desarrollan esto muy bien en la sentencia 205/2013, donde ellos establecen que las violaciones continuas son aquellas que se renuevan en dos supuestos, bien sea por el transcurso del tiempo, sin que la misma sea subsanada. Ellos hacen referencia en aquellos supuestos donde hay una violación a derechos fundamentales y el acto lesivo se mantiene en el tiempo. En ese supuesto, la violación es continua y por lo tanto el plazo no perime. Y en el otro supuesto es cuando las actuaciones lo realice la parte accionada de manera sucesiva. Y esto se da mucho con situaciones que pueden provenir de la administración pública, que a través de sus actos pueden ir reiterando la violación de manera consecutiva. En estos dos supuestos se consideran violación continua y por lo tanto el plazo se renova día tras día. Bien, la tercera causa de inadmisibilidad es cuando el amparo es notoriamente improcedente. El tribunal ha intentado explicar que es notoriamente improcedente. Por ejemplo, ellos establecen que un amparo puede ser notoriamente improcedente cuando tú procures la protección de una prerrogativa que no es un derecho fundamental. Por ejemplo, yo pudiera hoy en día presentar una acción porque no me están permitiendo el acceso a Internet de manera gratuita. Y yo pudiera decir que para mí eso es un derecho fundamental porque hoy en día si no tengo Internet, yo no puedo trabajar, mi hija no puede estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pudiera un juez decir, bueno, el amparo es notoriamente improcedente porque lamentablemente hoy en día en nuestro país no ha elevado a rango de derecho fundamental lo que es el derecho al acceso al Internet. Y en ese supuesto declararme inadmisible la acción de amparo. Estrategias que hay que tomar en cuenta también cuando se presenta la acción va en el sentido siguiente. En materia de amparo existe lo que es la actividad probatoria, que está arreglada. Lo primero es que la ley exige que cuando se presente la acción de amparo, las pruebas que le sirven de soporte tienen que ser, digamos, presentadas conjuntamente con la instancia. E inclusive hace la misma exigencia que hace el Código Procesal Penal y es que el accionante tiene que indicar las pretensiones probatorias de esas pruebas. Ahora bien, hay supuestos en los cuales el accionante no puede acceder a la prueba con la cual se acredita la violación al derecho fundamental. En este supuesto, entonces, el accionante puede hacer uso de una herramienta que está contenida en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
en el artículo 87, perdón, que son las medidas de instrucción que puede adoptar un juez de amparo. A través de estas medidas, el accionante puede solicitarle al juez que ordene a una entidad pública o privada la entrega de determinados medios, ¿verdad?, probatorios que son relevantes para acreditar las violaciones a derechos fundamentales. En ese sentido, la norma le faculta el dictar este tipo de decisiones que pueden ser dictadas, reitero, oficiosamente o a solicitud de parte. Esto le permite que el juez recabe las pruebas para acreditar las violaciones a derechos fundamentales, dictando una sentencia en ese sentido, la cual debe ser cumplida por toda persona física o moral. E inclusive la ley establece que en caso de incumplimiento, la persona, la negativa, corre el riesgo de incurrir en un desacato. Bien, que es, digamos, la acción en la que incurre una persona cuando no cumple con lo ordenado por un juez, que es similar a la advertencia que también se hace en el Código Procesal Penal cuando se regula lo relativo a la acción de amparo. Entonces, si el accionante no tiene disponibles las pruebas que sirven de base para acreditar la violación a derechos fundamentales, puede hacer uso de esta herramienta. Lo puede hacer en su instancia o lo puede hacer durante el transcurso del procedimiento. Bien, pero Cristian, disculpa que te interrumpa, pero tú sabes que en esta plataforma lamentablemente el tiempo es limitado y okay. realmente se ha pasado sumamente rápido, pero nos quedan solamente 2 minutos de este live y hay un montón de preguntas como tú no te imaginas. Entonces, ya sea por los comentarios veo que incluso nos han solicitado que cerremos este live antes de que el tiempo se acabe y se quede la idea inconclusa para poder aperturar otro. Tú entonces podrías concluir con tu tema de manera adecuada y posterior a eso entonces podríamos empezar con la sesión de preguntas y respuestas, si te parece. Ok, no hay problema. Entonces, damas y caballeros, vamos a cerrar y vamos a abrir inmediatamente para no perder el hilo y para continuar disfrutando de este manjar jurídico con nuestro querido Cristian. Nos vemos en breve. Okay. Pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a invitar a nuestro queridísimo Cristian a los fines de que pueda entonces culminar tan interesante exposición y posteriormente a que culmine, pues entonces podremos entonces hacer la sección de preguntas y respuestas que está sumamente interesante en la noche de hoy, sin desperdicio, con un tema realmente de mucha relevancia penal que nos va a servir de mucho en todo nuestro quehacer jurídico. Estamos esperando que se pueda unir nuestro ponente del día de hoy. Ya estamos solamente esperando por la conexión, ya se le envió la solicitud. Vamos a verificar que no sé por qué tengo la conexión como un poco lenta y un poco débil. Aprovechando entonces en lo que se renueva la conexión para agradecerles a todos ustedes por darse cita en este espacio tan interesante, motivarlos a que hagan todas sus preguntas, todas las inquietudes que tengan de lugar, porque realmente tenemos una mente brillante en el día de hoy que debemos de aprovechar al máximo. Entonces, déjame verificar por qué no se realiza la conexión. Voy a volver a enviar voy a volver a enviarle la solicitud a los fines de que se pueda agregar y estar con nosotros. Tenemos muchas preguntas. Los que hicieron sus preguntas en el live anterior, no se preocupen que ya tenemos un equipo activo, esta vez en las manos de la señorita Carol. Disculpen
Disculpen, ok, aquí tengo bueno, la tenía y se fue, no sé para dónde, la solicitud de Cristian. Déjame yo tratar de enviarle yo una. Entonces le decía que aprovechemos al máximo este interesante conversatorio y que no se preocupen por las preguntas, porque las que hicieron en el live anterior, pues ya las tenemos copiadas y están aquí, o sea que vamos a responder todas sus inquietudes. Tengo un tema hoy con el celular porque está un poco descargado, pero nada, todo eso pasa en vivo. Cristian, bienvenido nueva vez. Ok, Ya puedes gracias. continuar, ya sin límite de tiempo. Bien, estábamos hablando ahorita sobre las medidas de instrucción como esa herramienta que permite que el litigante pueda auxiliarse del juez para recabar pruebas que son necesarias para la acreditación de los derechos fundamentales alegadamente conculcados, que sirven de base a su acción. Que este tipo de decisiones, o más bien acciones, pueden ser asumidas por el juez aún de manera oficiosa. Pero también otro elemento importante que tiene que ponderar todo accionante cuando va a presentar una acción de amparo es ver si es necesario, dentro de la acción, hacer uso de las medidas precautorias, que son ese conjunto de medidas desarrolladas en el artículo 86 de la ley, que permiten, o más bien procuran, la adopción de medidas urgentes que son necesarias o para evitar que la conculcación del derecho se materialice o para frenarla. Regla número 1. Cada vez que se presenta un amparo preventivo, es necesario solicitar medidas precautorias. Porque como bien sabemos, el amparo preventivo procura evitar que se materialice la violación de derechos. Por lo tanto, es idóneo que se adopten esas medidas para evitar que el acto se produzca. Pongo un ejemplo de una mala práctica, un ejemplo donde era necesario hacerlo y no se hizo. El famoso caso del artista urbano Vaqueró, aquel famoso amparo que se presentó de manera preventiva, tratando de proteger lo que era su derecho al libre desarrollo de la personalidad para evitar que le cortaran el cabello. Se presentó la acción de amparo, pero no se hizo uso de las medidas precautorias y lamentablemente cuando el juez vino a conocer la acción de amparo ya se había materializado la violación de derechos, porque no se planteó la solicitud de medida precautoria y por lo tanto en ese supuesto, las acciones ya eran innecesarias. Por lo que reitero. En ese mismo tenor, pero las acciones precautorias se plantean antes como de manera incidental o se plantean dentro del mismo amparo. Bien, se pueden plantear conjuntamente con la acción de amparo o en cualquier etapa del proceso de amparo. La idea es que si se va a presentar conjuntamente con la acción de amparo, hay que hacer las indicaciones del lugar en la instancia para que el juez sepa que previo a tramitar o decidir la acción de amparo, tiene que conocer la solicitud de adopción de medidas precautorias. Bien, en este caso el abogado tiene que justificar la necesidad de la aplicación de esas medidas, sobre todo justificar de que son necesarias para que el derecho no se conculque o para que la situación del accionante no se vaya agravando más de lo que está. Entonces, son decisiones que hay que tomarlo al momento de decidir o al momento en que presentamos la acción de amparo. Otro aspecto que también tiene que analizar el abogado es si es necesario que el proceso sea tramitado de manera urgente. Y en este caso también en la solicitud hay que justificar la necesidad de aplicación de este tipo de procedimientos. Y para ello el abogado tiene que justificar digamos que la demora en el conocimiento de la acción de amparo puede constituir una segunda afectación de derecho, por así decirlo. En ese caso, tiene que justificar de que por la naturaleza del derecho que se está afectando, la decisión oportuna o la decisión temprana es lo único que puede garantizar una protección efectiva del mismo. Por ejemplo, supongamos el supuesto de una posible afectación al derecho a la salud, donde se esté procurando que un tribunal ordene a una clínica realizar un procedimiento médico de urgencia. En ese sentido, estamos hablando de decisiones que tienen que ser tomadas rápido. En ese supuesto, es ideal que se utilice lo que es la solicitud de un procedimiento de urgencia, porque como dije ahorita, ese tipo de procedimiento permite que la acción de amparo
primero se convoca al accionado de hora a hora y que el tribunal fija audiencia de hora a hora y se decida en un tiempo bastante rápido. Bien. Luego de esto, analizadas cada una de estas posibilidades, presentada la acción, entonces el tribunal ordena las citaciones. Aquí tengo una pequeña, digamos, disconformidad con la norma, ya que la ley coloca al accionante como la persona responsable de hacer las citaciones. Y aquí me vuelvo a encontrar con el problema de qué pasa cuando el accionante es una persona, cuando el accionante es una persona humilde, de a pie, ¿verdad? Que quizá no cuenta con los recursos para contratar un ministerial para que haga esos traslados. Entonces, también esta parte puede constituirse en una especie de violación, de afectación al acceso a la justicia, pero además contradice lo que es el carácter gratuito que ha de tener la acción de amparo. Porque si la acción de amparo es gratuito, me parece que eso debe, digamos, estar evidenciado. Sí. Exacto, debe ser integral, debe cubrir el procedimiento completo. Y de ahí que el tribunal bien pudiera, a través del sistema secretarial, encargarse de hacer las notificaciones. Por ejemplo, en materia penal, los amparos que suelen presentarse, sobre todo defensa pública, esta parte siempre la cubre el tribunal. Pero me parece que la ley pudo también haber dejado esta responsabilidad en manos de la Secretaría del Tribunal. Entonces, la audiencia, como dijimos, se desarrolla de manera oral, pública y contradictoria, ya que respecto de la causa de inadmisibilidad, aun cuando se invoquen, el tribunal está obligado a instruir la acción de amparo. Bien, de ahí que se garantiza el tema de que la audiencia sea oral, pública y contradictoria. Entonces la audiencia se desarrolla siguiendo las reglas previstas por la propia ley de amparo, lo cual implica que quien empieza es el accionante, quien presenta su acción y además produce sus medios probatorios. Lo único es que la producción probatoria en materia de amparo es más simple, sobre todo por la naturaleza del procedimiento de que se trata, pero, reitero, la parte proponente de sus pruebas es quien tiene la carga de su producción. Luego, entonces, viene la contraparte, ¿verdad? Tiene derecho también a presentar sus argumentos y además hacer las observaciones a las pruebas presentadas recíprocamente. Luego de instruir el proceso, entonces, queda en estado de fallo y el tribunal está obligado a dictar sentencia inmediatamente terminada la instrucción de la causa. Con relación a la sentencia, la ley exige lo que es la obligación de motivación, pero la ley plantea elementos que tienen que estar contenidos en el dispositivo de la sentencia. Lo primero es la mención de la persona en favor, en caso de que se conceda el amparo, se ha concedido el amparo. Y evidentemente esto es importante porque es en favor de esta persona que hay que hacer, en este caso, o detener el acto lesivo o realizar la acción que se estaba omitiendo. Y ahí que es importante que se identifique con precisión quién es el accionante o en favor de quién se está dictando la sentencia. También el señalamiento de la persona física o moral, pública o privada, o el órgano de la administración pública contra el cual se ha dictado la decisión que concede la acción de amparo, indicando la obligación de cumplir con lo que no se estaba cumpliendo o la obligación de detener las acciones que estaba realizando que laceraban los derechos fundamentales de esta persona. También, y esto es muy importante, el juez tiene que determinar con precisión qué es lo que él está ordenando que se cumpla y además debe de establecer en la sentencia los elementos necesarios para que se cumpla lo que él está ordenando. Y aquí es muy importante que el accionante sepa qué es lo que él quiere. Por eso, y eso evidentemente que es como un análisis combinado de las acciones lesivas con lo que yo estoy solicitando. Lo que solicito es para poner fin a esas acciones o omisiones que se estaban produciendo. Además, el juez tiene que establecer el plazo en el cual debe cumplirse lo ordenado. Y esto tiene razón de ser porque el juez puede, digamos, establecer tiempo para que se cumpla lo que él está ordenando. No necesariamente lo que se ordena debe cumplirse de manera inmediata. Y por último, y más importante todavía, la indicación de la sanción en caso de incumplimiento.
Y aquí los abogados hacemos uso de la famosa figura de las 30, que es un mecanismo tendente a lograr que se cumpla o que la entidad cumpla con lo que el tribunal lo ha ordenado, sobre todo por los perjuicios económicos que puede traer consigo el incumplimiento. Sabemos que en principio el TC decía que este astrente no debía imponerse en favor del accionante porque ellos lo consideraban como una especie de compensación económica, pero el paso del tiempo les hizo ver que si no se impone en favor del accionante, difícilmente se haga presión para que se ejecute lo decidido. Entonces, con relación a las ejecuciones de la sentencia, que es una de las preocupaciones más importantes en esta materia, y parte a raíz de comentarios que ha hecho el propio Tribunal Constitucional, que ha dicho que una gran cantidad de sentencias en materia de amparo no se han cumplido. Es fácil ver muchas sentencias, prácticas reiteradas que hacen instituciones como por ejemplo la AMET, que se lleva a los vehículos, cuando el TC ha dicho que no es posible en determinados supuestos, pero esto es por la debilidad que hay. Yo digo que esa debilidad es por la falta de comprensión de una regla del debido proceso, que es la garantía de la ejecución de lo decidido, una garantía constitucional desarrollada en el artículo 149, párrafo 1 de la Constitución, y que el propio Tribunal Constitucional ha desarrollado, que establece que la obligación de los jueces no termina con el dictado de la sentencia. La obligación del juez termina cuando se ejecuta lo que él ha decidido. Bien, de ahí que mientras no se ejecute la decisión, el tribunal está obligado en establecer los mecanismos necesarios para que se ejecute la decisión. De hecho, en el Código Procesal Penal hay una figura, si mal no me equivoco, en el artículo 141, que establece las diferentes acciones que puede tomar un juez en materia penal para procurar que se ejecute su decisión, estableciendo la posibilidad inclusive de hacer uso de la fuerza, de solicitar el auxilio de la fuerza pública para que se ejecute lo que él ordenó. Y esto es importante en un Estado democrático, y más importante lo es en materia de justicia constitucional y sobre todo en materia de amparo, donde usualmente estamos en presencia del conflicto entre el débil y el fuerte. Y ahí que difícilmente la persona por sí sola pueda ejecutar una sentencia en materia de amparo contra una entidad pública si no tiene el apoyo de una institución estatal. Hasta aquí mi humilde ponencia y quedo dispuesto para responder sus preguntas. Muchísimas gracias, Cristian. Esto ha generado evidentemente un interesante debate, muchas preguntas y dudas de parte de las personas que nos están viendo el día de hoy. Y por ejemplo, vamos a iniciar con la pregunta que hiciera Jorge Andeliz, que quiere saber cuál es la vía o procedimiento a seguir para hacer cumplir una sentencia de amparo. Bien. Respecto de un amparo, de una sentencia ordinaria, ¿verdad? Un amparo primera instancia, por así decirlo, el procedimiento a seguir es el establecido en la sentencia, porque la ley establece que el juez, aparte de determinar qué es lo que se va a cumplir, debe indicar la forma en que, o las especificaciones necesarias para que esto se ejecute, lo cual queda reforzado, como dije, por el artículo 149, párrafo 1 de la Constitución, que establece la obligación de los jueces de garantizar que se ejecute su decisión y que él no se desapodera del caso hasta que no se ejecute en su totalidad. Y aquí yo hago el símil de lo que pasa con el sistema interamericano. Cuando la Corte Interamericana dicta una sentencia, ahí vienen las famosas sentencias de cumplimiento de ejecución, donde la Corte va monitoreando paulatinamente el cumplimiento de lo que ellos decidieron. E inclusive pueden pasar años y la Corte todavía sigue fiscalizando el cumplimiento. Aquí debe ocurrir lo propio con el juez en materia de amparo. De hecho, nosotros en Defensa Pública, sobre todo con la profesora Joanny Elizabeth Castillo Savarí y un servidor, diseñamos una especie de instancia que le denominamos una solicitud de ejecución de lo decidido, que cuando un juez acogía un amparo en favor de nosotros y ante el incumplimiento, acudía primero para que ejecutara el astrente y segundo para que, digamos, adoptaras medidas en contra del órgano, por ejemplo, medidas de tipo disciplinaria. Y ahí hacíamos acopio de las reglas que también prevé el habeas corpus, que permite que un juez pueda someter pueda
establecer que una persona esté en desacato o que pueda solicitar que una persona sea cancelada, ¿verdad? O destituida por incumplir con una sentencia de habeas corpus. Entonces hacíamos uso de esa herramienta y evidentemente que la persona encargada era el mismo juez que dictaba la decisión. En el caso de las sentencias de amparo que llegan al Tribunal Constitucional a través de la revisión y este a su vez ratifica la acción de amparo acogida o acoge el recurso de revisión y dicta directamente la sentencia y acoge la acción de amparo, ante el incumplimiento de las mismas, ellos crearon un departamento de seguimiento de ejecuciones de sentencia. Lo anunciaron el año pasado y lo crearon. Departamento que le da seguimiento a la sentencia. Lo único es que no le veo mucha efectividad porque me parece que es un tema administrativo y quizás no está a cargo de un juez y no he visto que hayan creado mecanismos como más eficaces tendente a presionar a la parte accionada para que cumpla con lo que ellos ordenaron. Por lo que entiendo que es una debilidad que todavía tenemos que superar para que el amparo sea realmente efectivo. Así es, realmente. Tenemos también una pregunta de nuestro colega, bueno, tu colega, mi ex colega, de Máximo, que quiere saber la diferencia entre la competencia de los tribunales versus el principio de efectividad del artículo 7.4 de la ley 137-11. La diferencia en cuanto a tu opinión entre la competencia de los tribunales versus el principio de efectividad. Bueno, la efectividad, reitero, está vinculada, bueno, desde el punto de vista de la competencia lo puedes relacionar con el tema de la debilidad que hay para acudir a algunos tribunales, sobre todo en municipios que están apartados del municipio cabecera. Y ahí la efectividad está vinculada por la falta de acceso. Si no hay acceso, el amparo no es efectivo. Aunque la parte más importante desde el punto de vista de la efectividad, insisto, tiene que ver con el cumplimiento de las acciones admitidas. Bien. Así es. Tenemos a Lilibet, quien quisiera saber cuál es tu opinión sobre el amparo del Colegio de Abogados contra la Policía Nacional, que dicho de paso, el Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible. El abogado, ok, esa acción de amparo, si es la que yo recuerdo, no fue solamente contra la Policía Nacional, fue con varias instituciones donde ellos alegaban una especie de violación al derecho a la igualdad, si es la que yo recuerdo, por, según ellos, el privilegio que nos dispensaban a los defensores públicos de esas instituciones de quizás permitir que nosotros fuéramos a los destacamentos, etcétera, etcétera. El fundamento del rechazo, porque participé como abogado de la defensa pública en ese caso, era que el tema del acceso a los destacamentos no es solamente para los defensores públicos, es para cualquier abogado. Y es en función de eso que nosotros podemos acceder a los destacamentos. Los alegados privilegios que ellos mencionaban realmente no eran tales y eso fue lo que sirvió de base a que se rechazara la acción de amparo. Bien. Entonces creo que la decisión del tribunal evidentemente que era la correcta. Sí, pero sin embargo, debo decirte que ciertamente los abogados privados sí tienen o tenemos muchas trabas al momento de ingresar a los destacamentos. No es igual. O sea, muchas veces tú como abogado privado no te dejan entrar a los destacamentos, que como defensor público sí, evidentemente. No, el tema es que, por ejemplo, el acceso, si es limitado, hay mecanismos legales para procurar el mismo y creo que difícilmente un tribunal rechace un amparo cuando un abogado está alegando que no se le permite acceder a un destacamento. Sobre todo, y tengo un precedente de un amparo que presentó un periodista en Villa Altagracia, de hecho sin la asistencia de abogado, y su amparo él lo presentó por violación al acceso a la información pública. El periodista decía, bueno, es que si inmediatamente usted tiene una persona, esa persona tiene el derecho a hacer contacto con una persona de confianza. Y además, la sentencia de la Corte Interamericana contra la República Dominicana en el caso de Narciso González establecía como uno de los fundamentos que sirvió de base a la condena la falta de transparencia de los registros policiales y la falta de acceso de los registros policiales a terceras personas para poder conocer el paradero de un detenido. Ellos les recomendaban la necesidad de que en cada destacamento existiera un registro inalterable donde se consigne día, hora, mes y año en que una persona fue detenida
y que además que a ese libro puede acceder cualquier persona en procura de conocer las circunstancias del arresto. Y él decía que ese registro es información pública, porque a través de eso se puede fiscalizar la labor de una institución y que por lo tanto como periodista él tenía derecho a acceder a él y a saber qué personas están detenidas en ese destacamento. Y la acción de amparo fue acogida sin mayores inconvenientes. Imagínate que eso lo conectemos con el derecho a la defensa, con mucha más razón también se tendría que acoger en favor de un abogado. Y de hecho la Defensa Pública de San Francisco hizo gala de eso, un amparo que presentó justamente en contra de un destacamento por limitar el acceso de los abogados en relación a las personas detenidas. Muy interesante ese punto. Tenemos el usuario Junior 16 que quiere saber si la acción de amparo solo aplica en materia penal. No, como bien indicamos ahorita, la acción de amparo es un instituto para proteger derechos fundamentales diferentes a la libertad y a los derechos de autodeterminación de datos. De ahí que, o sea, cualquier derecho fundamental fuera de los anteriormente establecidos, su afectación da lugar a la presentación de una acción de amparo. La jurisdicción que va a conocer del mismo está vinculada a la conexión que tenga con el derecho conculcado. De ahí que puede ser tribunal civil, tribunal penal, tribunal laboral, tribunal contencioso administrativo, etcétera, etcétera. Tenemos a Gregory Marlin que quiere saber, ante una acción u omisión del Ministerio Público, ¿cuál sería la vía para interponer la acción? ¿Sería vía administrativa o vía primera instancia? Bien, es una pregunta muy interesante y es que a nivel de competencia se supone que el Ministerio Público es una institución del Estado y los amparos en contra de la institución del Estado debería conocerlo la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero en la práctica, digamos que esa regla no ha sido no ha sido tan rígida y obedece a una lógica. Es que a nivel de la justicia contenciosa administrativa está concentrada en un solo lugar. Entonces, tú decirle a una persona en Montecristi que va a presentar un amparo en contra del Ministerio Público que tenga que venir a la capital, o sea, sería una clara negación al acceso a la justicia. Y por eso, primero, no se cuestiona la competencia, en este caso de la jurisdicción penal, y por eso se siguen conociendo los amparos, sigue conociéndolo, en este caso la justicia penal, unido también de que tiene mejores condiciones para poder analizar la posible violación a derechos fundamentales. Y por eso hasta ahora no se ha inhabilitado al juez penal. Perfecto. Tenemos el usuario Joseph 089 que quiere saber si en virtud de que los jueces entienden que sus competencias terminan con la evacuación de la sentencia, si pudiera ser posible someter un amparo para que el mismo juez ejecute su sentencia o que cuál sería el procedimiento. De manera tajante, no. Hay una línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional que claramente dice que no procede la acción de amparo para procurar la ejecución de una sentencia. Por una razón lógica. Si un juez da una sentencia, el juez autorizado o el juez competente para procurar su ejecución es el mismo juez. Bien, entonces, de no ser así, se generaría un círculo vicioso. Tengo una sentencia de un juez y para ejecutar esa sentencia tengo que acudir a otro juez. O sea, no tendría sentido. Aquí lo que tenemos es que, digamos, sobre todo los abogados, seguir impulsando más el cumplimiento de esa garantía de la ejecución de lo decidido. Y en materia penal, por ejemplo, tenemos buenas herramientas que nos pueden permitir seguir convenciendo a los jueces de que su trabajo no termina con el dictado de la sentencia y que ellos tienen que procurar de que su sentencia se ejecute y en ese sentido adoptar las medidas necesarias, las que tengan que adoptar para que eso sea posible. Perfecto. Tenemos una pregunta que va sobre el sentido de que si pudiera ser posible que el juez de paz pudiera aplicar una tutela judicial diferenciada. La tutela judicial diferenciada es una figura, una herramienta que puede aplicar cualquier juez. Y eso procura garantizar lo que es la igualdad material. Es decir, tomar en cuenta las condiciones socioparticulares, en este caso de las partes en un proceso, a los fines de equilibrar y de generar una verdadera igualdad. Porque no es lo mismo, digamos, valorar las situaciones particulares de una mujer
que valorar las condiciones particulares de un hombre o de un menor de edad. Entonces, ese principio lo que trata es de que el juez, al momento de decidir, y sobre todo en materia de justicia constitucional, tome en cuenta esos elementos para procurar tutelar adecuadamente los derechos fundamentales de la persona, digamos, relacionada con el litigio que se está conociendo. Perfecto. Tengo una pregunta aquí. Pero por aquí tenemos a la magistrada Karen Mejía, aquí en este live. Y creo que vi a Udelina Salvador por ahí también. Tú jala, Cristian. Dice Karen, no me toca responder, pero si en abono a la excelente ponencia, entiendo que debe ser muy activos. Lo digo en cuanto a la competencia e indicarle de entrada el juez que no se podía declarar incompetente. Nosotros tenemos un tema realmente con eso, porque ha pasado ya en varias ocasiones que los jueces se declaran incompetentes o declaran inadmisible la acción de amparo sin ni siquiera instrumentar el fondo del proceso, sino te hacen un auto de manera administrativa y te lo declaran inadmisible. Ok, claramente es un claro desafío a la ley, sobre todo a una ley orgánica. Y bueno, en las situaciones actuales, creo que es más difícil que un juez, digamos, opere de esa manera, porque en las circunstancias actuales, sobre todo los jueces, los únicos jueces que están disponibles son los llamados a garantizar el verdadero acceso a la justicia. Y de hecho, la causa de inadmisibilidad de existencia de otra vía jurisdiccional, en este escenario en que nos encontramos, me parece que no está habilitada. Que la única forma de admitir un amparo, y claro está, luego de instruido el proceso, sería por la causa de notoriamente improcedente o por la causa de perención. Es más, la causa de perención del plazo tampoco, porque ha operado una suspensión de los plazos procesales y esa regla yo también tendría que aplicársela a esa causa de inadmisión de la acción de amparo. De ahí que me parece que la única causa de inadmisibilidad vigente, o pudiera ser vigente actualmente, sería la del amparo notoriamente improcedente. Y de hecho, o sea, en este escenario, y la razón fundamental de que la Constitución y la Convención Americana no permitieran la suspensión de la acción de amparo en el estado en que nos encontramos, es derivado de la experiencia latinoamericana principalmente, donde los estados de excepción se han utilizado como una especie de herramienta para suprimir en la totalidad los derechos de muchas personas. Entonces, creo que bajo este estado el problema es doble, o sea, la afectación es doble. Primero, porque la ley lo prohíbe, y segundo, porque en un estado de excepción la protección de los jueces debe ser más radical. Perfecto. Por último, ya tenemos a Máximo, que está muy activo el día de hoy, la noche de hoy, y él hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional, la 188/2014, estableciendo que esta tuteló diferencialmente el derecho a la propiedad, reteniendo la competencia del Tribunal Superior Administrativo, y acogió como esa decisión. Y la pregunta es en base a que si se pudiera usar esta jurisprudencia en los jueces de paz para que tuvieran la competencia de conocer el amparo. No, es que ahí hay un tema de competencia desde el punto de vista del derecho fundamental alegadamente conculcado. Bien, y en este caso una competencia especial tomando en cuenta el accionado. Ahora bien, respecto de los jueces de paz, ¿verdad? El pronunciamiento que ellos hicieron en esa primera sentencia y que lo han mantenido es por la estructura jerárquica que estos tienen. Y reitero, o sea, estoy de acuerdo que deberían ser los más idóneos, pero lamentablemente la competencia es una facultad exclusiva del legislador. Y en ese sentido fue dada a los jueces de primera instancia y las dos excepciones, Tribunal Contencioso Administrativo para caso de la administración, cuando el accionado sea la administración pública, y Tribunal Superior Electoral cuando se trate de un amparo, en este caso electoral, donde estén en juego derechos relativos a la participación política. Bien. Pero construir el argumento de darle la competencia a los jueces de paz, tendríamos que primero tratar de propiciar un cambio jurisprudencial de la tesis desarrollada por el Tribunal Constitucional. Perfecto. Bueno, pues creo que ya no nos quedan más preguntas. Agradecerte infinitamente, Cristian, por esta interesante conversación, este interesante tema.
y abordado evidentemente desde un ámbito totalmente profesional, con claro, totalmente claro, preciso y conciso. Este espacio queda a tu disposición para cuando quieras abordar cualquier otro tema y muchísimas gracias por el placer de poder contar contigo. Muchas gracias a ti, a Dalquiris, y también a todas las personas que nos acompañaron durante esta noche. Saludos a todos y un honor. Bueno, pues feliz resto de la noche para todos. Nos vemos el próximo martes y descansen mucho. Bye bye, Cristian. Excelente ponencia. Gracias. Bye.